¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Momentos and Voices. Hoy tengo el honor de tener aquí conmigo a Eduardo Domínguez, CEO de 3PM LLC, que es una compañía que se dedica a nutrición, a dar suplementos, ahora sí que con un buen propósito para nutrir el cuerpo. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Me da mucho Sí. gusto conocerte. La verdad es que nos conocimos hace 5 minutos. Sí. Lo cual me encanta hacer en este espacio porque creo que cuando no nos conocemos es muy genuina la plática y pues ahora sí que así, al igual que Sí. toda la gente que nos esté viendo y escuchando, pues yo también te voy a conocer. Así que, pues gracias por venir. Gracias a ti, encantado. Platícame un poquito de ti, quién eres, de dónde eres, qué haces en San Antonio. Sé que eres chileno, pero ¿cómo de Chile a San Antonio y por qué? Sí, es una vuelta media rara. Mis papás chilenos se vinieron muy jóvenes a Estados Unidos, emigraron a California. Yo nací en Los Ángeles, California, Ok. de papás chilenos. A los 10 años cuando yo tenía 10 años nos fuimos a Chile, allá crecí, me gradué de la universidad, soy ingeniero industrial, ¿ah? Y me volví a Estados Unidos con las ganas de volver a vivir un poco la experiencia acá. Y así he estado un poco toda mi vida, entre California y Santiago, Chile, y ahora los últimos 10 años me vine aquí a Texas por un tema de trabajo. Y Texas, San Antonio. A San Siempre Antonio has estado en San específicamente. Antonio. Exacto, sí. ¿Y qué te parece San Antonio? Me encanta, es Sí. una ciudad tranquila, crece muy rápido, ¿ah? Pero por lo menos de las pocas que todavía se puede manejar. Sí, Me todavía, vas a Austin y no se ya puede. tenemos un poco de tráfico, pero no Sí, se compara sí. con Austin. No, para nada. No. Qué bueno. Y platícame un poquito de ti, o sea, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo es que llegas a crear esta compañía y a vender el producto que estás ofreciendo ahora? Sí, mira, interesante. Yo en Chile emprendí un negocio que no tiene nada que ver de tecnología, ¿ah? Que hace trabajando en alimentación. Soy ingeniero industrial, o sea, perfil de operaciones, ¿ah? Ok. Hace 12, 13 años atrás me contrató una empresa española de alimentos, ¿ah? Para crear su negocio en América. Ok. Ellos tienen 14, 15 fábricas en Europa y que necesitaban a alguien que liderara un poco el proyecto aquí en América y con un único cliente que en ese entonces tenían, que era H-E-B. Mm. Y de ahí es porque yo llegué aquí a San Antonio justamente por el headquarters de H-E-B, está aquí en San Ok, Antonio. ok. Trabajé por ellos 12 años más o menos, dirigiendo una fábrica que tienen en Ciudad de México, en Tepeji del Río, para ser preciso, ¿ah? Y a partir de ahí aprendí todo el negocio de alimentación, galletas, hacíamos private label para H-E-B, ¿ah? Y me encantó el rubro. Evidentemente, alimentación tiene más que decir en cuanto al aporte a la gente que la tecnología, ¿ah? Claro. Y esa es una parte que me motivó. El año 2023, si bien digo, me despidieron de la compañía y decidí emprender mi propio negocio. Ok. ¿Ah? Me asocié con un amigo mío de la escuela, de muy chiquito, que vive aquí en San Antonio también. Mira. ¿Ah? Esa sí es coincidencia. Sí. ¿Ah? Y él tiene una empresa de marketing. Entonces, Ok. juntos pensamos en algo, ¿qué podemos hacer para aportarle algún beneficio a la comunidad? Ok. Y eso es un poco lo que nos motivaba. ¿Ah? Y a partir de ahí empezamos a hilar ideas de qué cosas podemos hacer algo por hacerlo o por ganar dinero, casi ya a esta altura a nosotros no nos motivaba mucho, es algo que realmente nos genera alguna satisfacción. Claro. Y pensamos en una idea bien curiosa. En Chile hay una instancia de consumo en la tarde que culturalmente aceptada que se llama hora de once. Ok. No te voy a contar por qué se llama hora de once, porque eso es otra historia bien divertida, pero equivale a la merienda en México, al tea time en Inglaterra, merienda en España. Casi todos los países tienen un espacio, un break en la tarde, que es como se come como un snack, como un pequeño alimento Sí. antes de llegar a la cena. Ok. Bueno, aquí tenemos diría entre comillas, la mala costumbre de saltar desde las 12 o 1 de la tarde, que es El lunch. y nos saltamos hasta la cena de las 5 o 6 de la tarde y Claro. no hay nada entre medio. Exacto. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué no tratar de crear este momento que sea un momento de stress reliever, ¿ah? Que te relaje, tomarte 15 minutos para desconectar, apagar tu computador, ¿ah? Y hacer lo que te gusta por 15 minutos, para recargar un poco tu energía. Wow, Y a partir de ahí crear un momento de consumo de algo que te aporte valor. Claro. Lo puedes usar los 15 minutos para leer, para tomar agua, para darte un paseo y para comerte un snack. Pero un snack saludable, un snack que te aporte algo más que llenarte de grasa, azúcar y todo lo que hay ahí en el mercado, Claro, de un claro, Snickers o cualquier cosa que Exacto, anda dando exacto, vuelta por ahí. exacto.
Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar y desarrollar la idea. Ya avanzando, tuve una coincidencia que yo le llamo sincronía, más que coincidencia, y conocí al dueño de una fábrica en Chile de galletas. Okay. Estaba yo en Ciudad de México, y por casualidad un chileno sentado en la mesa al lado mío hablando y justamente resulta que era el dueño de una fábrica chilena de galletas que se quería venir a México. Y no tenía mano y no sabía con quién hacerlo esto. Entonces coincidió, o sea, te digo que era una sorpresa. Están en el mismo lugar, en el El preciso mismo, momento. exacto. No, y espérate, si ni siquiera yo hablé con él. Él se fue. Yo después pagué mi cuenta, me fui, y yo sabía que él estaba ahí, lo había escuchado, Sí. y me topo con él en el supermercado por segunda vez. No, o sea, ya era como señal de que... Hay una tienen- señal aquí tienen que me está diciendo, tienes que hablar con este hombre. Me acerqué a hablar con él y terminó él siendo socio nuestro. Y hoy en día la galleta que desarrollamos, la 3 p.m. Afternoon Bites, se produce en su fábrica en Chile. Okay. Por eso a veces me preguntan, ¿por qué fuiste a Chile a buscar la producción si la puedes hacer en México o aquí en Estados Unidos? Claro, fue por esa coincidencia. La verdad que a él le interesaba mucho porque él está desarrollando su mercado para acá. Eventualmente él, de su negocio, quiere poner una fábrica en México. Entonces el crecimiento de él va alineado con el crecimiento nuestro de nuestra marca. Okay. Entonces por eso terminamos en Chile haciendo una galleta para Texas, que me dicen de repente estás loco, me fue al otro lado a buscarla. Pero es una coincidencia. Y así empezamos, la verdad. ¿Y qué es lo que los hace diferentes a ustedes? Digo, obviamente esta historia del que se me hace increíble y yo ya quiero, la idea de tener ese break a las 3 de la tarde, que justo es cuando también la gente como que le da un bajón de energía, ¿no? Exacto. O sea, estás trabajando todo el día, vas a comer lunch, regresas y estás como que "Ay, ya me quiero ir a mi casa". Sí. Pero ¿qué diferencia hay en su producto? Sí, mira, muy buena pregunta, porque la verdad que esto del afternoon slump es algo que investigamos mucho y tiene una razón biológica, no es solamente el bajón que me quiero ir a la casa, sino que cuando tu lunch es muy cargado en grasas o en azúcar, tú tienes una alza de azúcar muy rápido y después lo consumes y tienes un bajón más fuerte que el que tenías previo al lunch. Claro. Y se baja la energía y te viene el sueño, te pone letárgico y necesitas un poco despejar tu mente. Claro. Ese es un fenómeno que todos sentimos. Y de ahí nosotros empezamos a pensar, claro, aquí falta algo que te dé un descanso y te recargue porque te quedan 2-3 horas de trabajo todavía. Claro. Entonces, la idea original era la necesidad de un break. Ahora, el break, si lo complementas con algo nuevamente alto en azúcar o alto en grasa, te va a pasar lo mismo. Vas a tener un spike de azúcar muy alto y vas a tener un bajón muy rápido después. Entonces, te empiezas a llenar de basura, de empty calories, que le llamo yo, y al final llegas a tu hora de comida casi en mal estado, mal nutrido, y llegas a comer cualquier cosa y te vas a acostar. Porque ya vienes con el mismo ciclo del slump. Claro. Nosotros dijimos, vamos a crear un producto que sea funcional. Primero que te aporte algo, pero que no tenga el spike de glicemia alto, sino que sea graduado. Claro. Entonces empezamos a pensar desde la receta. Trabaja con nosotros una nutricionista muy reconocida, muy buena, que nos ayudó a entender un poco esto del índice glicémico de tu sangre. La idea es que lo que consumes se digiera lento Okay. y no se te vaya el azúcar directo a la sangre muy rápido. Claro. Mientras más rápido sea, Para más tener rápido esos cae. picos, claro. No tengas esos picos. Entonces, reemplazamos un buen porcentaje de la harina por avena. La avena tiene un índice glicémico menor que la harina. Okay. Le agregamos proteína. Porque le agregas proteína por dos razones. Una, reduce la harina, que la harina es la que tiene un índice glicémico muy alto. A veces la gente cree que es pura azúcar, pero la harina en sí se convierte en glucosa, pero Claro. de una. Le pusimos proteína para eso y por el aporte proteico que lo necesita el cuerpo. Le agregamos fibra y le agregamos posbiótico. Okay. El posbiótico es un suplemento que te fortalece el sistema inmunológico. Y el resto se endulzó con dátiles, dates, qué se rico. endulza con miel y se endulza con frutos. Entonces, Ok. endulzantes 100% naturales. No tiene nada de azúcares ni nada de... Tiene azúcar añadida solo 3 gramos. Ok. De cane sugar. Ok. Solo 3 gramos, el resto viene de frutas. Entonces, la verdad que te estás endulzando con una azúcar compuesta que no se va tan rápido tampoco a la sangre. Digieres primero el fruto y después se va a la sangre de forma más graduada. Entonces, obviamente, para ti lo importante de esto es que
que no estés vendiendo nada más un producto, nada más por vender, nada más por hacer dinero, sino también estás tratando de aportar algo bueno a la comunidad Exacto. darles un producto que los nutra y no nada más sea, como tú dices, un Snickers, ¿no? ¿Comes un Snickers? Pues no te comas un Snickers porque no es bueno. O sea, la fórmula, a ver, duro es decirlo, pero la fórmula más fácil del éxito es hacer algo bien grasoso y harto azúcar porque es lo que todo el mundo le gusta. Claro. Esa es la fórmula más fácil. Pero la verdad que no estamos haciendo daño y en general No estás consumimos aportando nada bueno. y no estamos haciendo daño a la salud. Claro. Entonces la verdad que en eso sí somos bien consistentes, que queremos hacer algo que aporte porque es el estilo de vida que nosotros llevamos. Claro. Yo medito todos los días y esos espacios de descanso de 15 minutos los ocupo. Es parte de mi vida. Dije, ¿cómo hacemos esto un poco más común? Que la gente se dé cuenta que el nivel de estrés hay que controlarlo, pero no solo el descansar, sino que además el alimentarse bien, que van de la mano. Yo me alimento bien y tengo una mente más tranquila. Claro. O sea, la verdad que es un compromiso de vida que lo queremos un poco compartir. ¿Y en qué momento de tu vida fue que te diste cuenta o que empezaste a meditar, por ejemplo, o a cuidar tu salud? ¿O siempre has sido así una persona que se cuida? Esa es muy buena pregunta. La verdad que yo tuve una transformación. Tuve un año muy duro y tuve una transformación súper fuerte. Fue cuando despedí a mis papás que fallecieron un año aparte uno de otro. Justo cuando me quedé sin trabajo, pasé por un divorcio, tuve un año muy complicado y fue cuando un poco desperté y dije, este ritmo de vida, yo traía un ritmo de vida de loco, de estrés altísimo, estaba teniendo efectos de salud, yo ya me daba cuenta, pero uno no sabe parar. Uno cuando cae en la rueda no sabe parar. Y ese año fue muy duro, la verdad que tuve ese golpe que me permitió encontrar un camino distinto. Y fue cuando dijimos, aquí vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo no para estresarnos, sino que algo que nos sintamos bien, que nos aporte algún beneficio a nosotros y a la comunidad. Yo me siento bien ofreciendo la galleta porque me siento confiado que quien la come está comiendo algo saludable. ¿Ah? Pero vender por vender y por llenarse el bolsillo, la verdad que al final te ganas estrés y no aportas nada, cero. Claro, y que fue algo que tú ya viviste, ¿no? O sea, viviste ese estrés, dices, tuviste unos años muy complicados. Muy duro, sí. Entonces, de cierta manera, también como que empatizas con la comunidad y no quieres que pasen por lo mismo que tú pasaste, les quieres dar un producto que realmente les nutra, no nada más el cuerpo, sino el alma también, Exacto, ¿no? exacto. Y el break viene de la mano. El break es nutrir el alma. Y el snack es nutrir tu cuerpo. Entonces va de la mano. Los dos ideas van de la mano. Digamos. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público hasta ahorita? ¿Sé que están en H-E-B? ¿Los En snacks están H-E-B, en sí. H-E-B? ¿En Sí. todos los H-E-Bs? Estamos en 241 tiendas de H-E-B, Wow. que es como el 65% de todos los H-E-B. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Porque apenas tienen poquitos meses que entraron, ¿no? Al Sí, mercado. sí, tuvimos un año desarrollando recetas, pruebas, laboratorio, para arriba, para abajo. Una chica mexicana de investigación y desarrollo me ayudó con el desarrollo. Ok. En colaboración con la nutricionista y para arriba abajo. Logramos lanzar recién en mayo de este año. Ok. Llevamos 7 meses de crecimiento sostenido y hemos regalado más de 8.000 muestras en las tiendas. En las tiendas ponemos un stand, empezamos a regalarle muestras a la gente, le contamos toda esta historia. Claro. La gente anda estresada, es normal. Al Claro. final uno no alcanza a contarle toda la idea de fondo, pero se queda con la esperanza de que van a escanear el código QR y van a leer un poquito más en nuestra página Claro. de qué se trata toda esta historia, que no es solamente una galleta. Pero en esa pasada prueban la galleta y muy buen resultado. O sea, la gente, oye, entiendo lo que estoy comiendo, sé que es saludable y me encanta porque además es rica. Sí. Que es lo que más nos costó hacer ese balance entre saludable y rico. Claro. Hoy en día tú te vas a lo rico, que es alto en grasa, alto en azúcar, o ultra saludable, que sabe a cartón. Claro. Entonces Claro. tratamos de buscar un balance que esté más o menos, que toque de los dos lados. Claro. Y muy buen resultado de parte de Y la gente. a la gente le ha gustado hasta ahorita. Muy bien, muy bien. Sí, la Qué gente bueno. la verdad que lo agradece y tenemos yo creo que un público muy fiel a nuestra idea, esperando nuevos sabores, estamos desarrollando ahora nuevos sabores, entonces es un público cautivo, yo creo que le encanta la idea, digamos. Y rápidamente digo, me imagino que es todo un proceso complicado, pero para los que no tenemos idea cómo funciona el crear un producto y Uf. luego meterlo a una tienda y bueno, desarrollarlo, crearlo y luego meterlo a una tienda, ¿cómo es? Si lo puedes resumir en algo, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se hace? ¿Qué tienes que Sí. hacer?
Yo me río porque la verdad que me traiciono solo, ¿ah? Porque si yo lo hiciera de nuevo, lo haría de forma más artesanal y más lentito y me ganaría el mercado por tienditas chiquititas primero, pero no, fuimos industrial de una vez y nos fuimos a A H&B de una grande, a lo vez y a grande. Está grande de una. bien, está bien. Y la verdad que tiene sus consecuencias porque cuesta generar el reconocimiento de marca tan rápido. Claro. Entonces nos comimos algo de estrés que estábamos tratando de evitar, pero felizmente ha resultado. Llegar a industrial de una vez es mucho más complejo que hacer una galleta de manera artesanal y empezar a venderla en la cafetería de la esquina. Claro, claro. Porque eso lo hace cualquiera en una cocina. Es un proceso más lento, pero quizá va más acorde a la introducción de una marca. En este caso, se requiere de mucho gente de conocimiento técnico en calidad, gente de investigación y desarrollo que conozca muchos ingredientes, y la nutricionista para nosotros ha sido clave. Claro. Porque no se trata de llegar y agregarle un ingrediente porque sí, porque uno de los objetivos que teníamos es que cada cosa que tenemos que agregar sirve para algo. Claro. No hay ni un ingrediente que sea ahí empty calories. No hay ninguno que esté de más en el fondo. Entonces, eso, luego el proceso obviamente de la fábrica que lo va a hacer, que ya no fuimos en grande, necesitamos una fábrica, no lo podemos hacer en el tallercito de la casa. Claro. Auditorías de calidad, asegurarse todo el tema de la FDA, que estamos en compliance. El diseño del packaging es un dolor de cabeza grandote. O sea, cada letra de ahí tiene que estar validada y asegurado que no estamos usando la letra equivocada. Wow. Tamaño de letra, tipo de letra, fíjate, es mucho trabajo, Claro. bastante Son trabajo. cosas de las que no piensas, o sea, uno que no tiene idea o que no está metido en ese mundo, pues tú ves un paquete en la tienda y dices, ok, o sea, ni siquiera lo piensas, ¿no? Pero O sea, me imagino que hay un detrás que son procesos y exacto. aplicaciones y permisos y... Que yo lo había vivido, yo llevaba 10 años haciéndolo, pero mis socios, que la mayoría de ellos nunca he hecho esto, la otra vez me decía uno de ellos, mira un packaging, veo un paquete ahora y lo veo totalmente distinto. Digo, wow, cuánto trabajo hay aquí. Empiezan a mirarlo por todos lados, todo, cada cosita tiene un trabajo detrás. Claro. Sí. Y me imagino que has aprendido también, a pesar de que ya venías de ese mundo, me imagino que ahora hacerlo tú solo y tu marca, has aprendido muchísimo. Muchísimo, porque la principal cambio es que nosotros hacíamos private label y toda la parte de marketing, desarrollo de marca la hace H&B. Claro. En este caso nosotros hicimos nuestra propia marca. Entonces, Sí, tú no todo te el tenías esfuerzo que en preocupar marketing por es eso. nuestro. Sí. Cuando trabajabas, parece tú no hacías, no te preocupabas. Yo desarrollaba recetas, ¿te gusta? Sí, no, listo. Y ellos hacían el resto. Aquí no, aquí de la A a la Z. Y cuando estudiaste ingeniería industrial, ¿te imaginaste que ibas a terminar creando tu propio producto y que ibas a acabar en este mundo de los alimentos? Jamás. De hecho, los alimentos, para mí una galleta no tenía ni un significado más que lo que para el común de la gente, comerse una galleta. Claro. Me inclinaba más por el lado de tecnología, por eso emprendí un negocio de tecnología hace años atrás y estaba más por ese lado, o industrial, pero más hardware. Claro. Pero alimentos, si me hubiesen dicho que terminan alimentos, no lo habría creído. Pero también habla mucho y es una lección creo que de vida, el estar abierto a oportunidades, ¿no? Porque tú Sí. nunca te lo imaginaste y mira, es lo que te ha dado de comer y ahora tienes tu propia empresa y nunca sabes en dónde va a estar la oportunidad. Y tú me dices, me da de comer porque me como la galleta, ¿no? Del doble sentido, El doble sentido. La verdad es que sí. O sea, yo eso sí, denominador común en mi carrera, yo casi ya 30 años de carrera, o 25, es que siempre me atrevo a experimentar a lo que venga. Si mañana me dicen, oye, hay una oportunidad haciendo spaceships, pues venga, aprendamos. Let's do it. Let's do it. Sí, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta meterme en ello. Lo mismo esta onda de la meditación, me leí 7, 8 libros para aprender y me gusta aprender cosas nuevas, la verdad. Tengo esa sed de hacer cosas nuevas. ¿Y cuál es la meta? O sea, ¿qué les gustaría llegar a hacer? ¿Más productos o se van a quedar con el mismo producto y nada más desarrollar otros sabores? ¿O les gustaría como que crecer la marca? Buena pregunta, porque nos hemos visualizado paso a paso. Lo primero es expandir portafolio. Estamos desarrollando 3 sabores nuevos. Okay. Pero también nos queremos salir de galleta y estamos desarrollando algunas barritas. Esto es casi secreto industrial, okay. pero vamos a desarrollar una barrita. Estamos trabajando en una barrita especial que tiene sus cositas Madre. que la hacen única. Bueno. Y fuera del snack, lo que más nos motiva es que realmente este concepto del momento
del break de la tarde se desarrolle. Y logrando eso podemos hacer muchas cosas. Claro. Nos imaginamos colaborando en instituciones de cuidado hacia la gente. De hecho, no hemos hablado de eso, pero nosotros donamos a Equine Therapy del San Antonio Polo Club. Ok. Nosotros hacemos una donación a esa terapia con caballos. No sé si has oído Sí, hablar de eso. claro, claro, Que claro. ayuda a la gente con Buenísima. stress disorder, con gente con problemas cognitivos. Queremos seguir en esa onda. O sea, la donación no es porque sí, sino que es porque es parte de nuestra misión. O sea, Claro. el producto, el break, el ayudar a la gente. El día de mañana a lo mejor vamos a crear a lo mejor una bebida o vamos a hacer más que consumo, vamos a hacer otro tipo de actividades públicas, no sé. Estamos ahí, pero estamos encontrando el camino a medida que van pasando las cosas. Qué padre, y creo que eso también tiene mucho valor, el que estén ya visualizando el ayudar, ¿no? Sí, No nada es que más es la generar misión. dinero, o sea, la misión es ayudar, apoyarse como comunidad. Obviamente hay muchísimas personas que necesitan bajar sus niveles de estrés, me Sí, incluyo, sí. y pues si ustedes pueden poner ese granito de arena, qué padre que lo puedan hacer. Sí, esa es la misión y somos bien claros. O sea, todo socio que entramos con nosotros lo entiende desde el principio. La misión es ayudar. Qué bueno. Obviamente tiene que ser un negocio, porque si no, no duramos mucho ayudando. Bueno, claro, claro, claro. Pero es un negocio, pero con una misión que siempre es aporte a la comunidad, de alguna forma. Qué padre. Si tú me decís tengo el plan trazado, no sé, a lo mejor terminamos haciendo spaceships, no sé, quién sabe. Pero lo vamos encontrando en el camino, la verdad. Qué padre, Sí. pues me encanta la misión, me encanta lo que están haciendo. Si pudieras darle un consejo a alguien que esté emprendiendo en el mundo en esta industria o a lo mejor cualquier otro negocio, tú que ya lo has vivido, tú que ya lo has hecho, ¿qué consejo te hubiera a lo mejor gustado a ti escuchar? Atreverse a aprender cosas nuevas, atreverse a salir de la zona de confort, atreverse sobre todo, porque lo que más da miedo, a veces uno se queda en lo que sabe y de aquí no me muevo, estoy seguro, estoy tranquilo. El mundo del emprendimiento es eso, es ser valiente, atreverse, probar y si te equivocas, probar de nuevo, es el principal consejo que podría dar. Y el segundo es perseverancia, mucha perseverancia, porque las cosas no resultan como uno a veces las diseña y tiene que adaptarse y tiene que aprender y volver atrás y back to drawing board y Claro, empezar de nuevo y persistencia, pero hay que ser valiente, la verdad, que atreverse y confiar en lo que uno está haciendo es lo correcto. muy bien. Sí. Y una pregunta que siempre me gusta hacer, si puedes regresar el tiempo y hablar con tu yo de la infancia, Uf, después de todo lo que has vivido, después de todo lo que has aprendido en este nuevo negocio, ¿qué le dirías a ese pequeño Eduardo? Tú puedes escoger la edad. ¿Qué le dirías? olvídate. Necesito 3 capítulos para decirle todo lo que le diría, todo lo que hizo mal. Muchas cosas, la verdad. No, es difícil pregunta, la verdad. ¿Qué le diría? Que confíe, que las cosas de alguna forma u otra se dan, que no sufra tanto, que no se estrese tanto, que las cosas se dan siempre cuando uno está haciendo lo correcto y cuando uno es consistente y coherente con su ser. Claro. Cuando uno empieza a hacer cosas que lo hacen sentir mal, uno lo siente en el cuerpo rápidamente. Esto no es correcto. Entonces, confiar en ese instinto y tranquilo, si las cosas se van a dar. No sufras tanto con el estrés, de que, ay, que esto, que no, si no hace nada, si no se acaba el mundo, si no consigo esto. Claro. Eso es un poco lo que yo quisiera haber hecho distinto, haber sido un poco más tranquilo para hacer las cosas. Creo que me comí muchos años de estrés que no valían la pena. Creo que estamos en Sí. el mismo lugar. Yo también le diría eso a mí, yo. Mira qué bueno. Sí, sí, sí. Uno sufre más de la cuenta al final. La Exacto. vida, de alguna forma, encuentra su camino, ¿no? Y si no es como uno cree, de otra forma, pero se Exacto. encuentra igual. Sí, todo Sí, funciona. Al sí, final del día todo encuentra su lugar y todo funciona. sí, sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿En dónde los pueden encontrar? Redes sociales, obviamente en HB, pero nada más cómo la gente puede encontrar. Sí, pueden visitar 3PM, perdón, 3PM Break, ya, esa es nuestra página. ¿Ok? En Instagram obviamente también nos encuentran. ¿Ok? Amazon, estamos en Amazon. Ah, ok, ¿sí? perfecto. Y prontamente en algún otro retail, pero todavía no hay nada confirmado ahí. Pero esos son los principales lugares. Pero Pero en los social HBs de aquí media, de San en Antonio. Instagram, estamos en Facebook y nuestra página es 3PM Break. Perfecto.
Y aquí en los H-E-Bs de San Antonio están. En los 240 tiendas de San Antonio de H-E-B y prontamente vamos a lanzar en Chile también. ¡Ay, Ya que se hace la padre! galleta por allá, vamos a lanzar en Chile también. Súper, Sí. qué bueno. Pues Sí. muchas felicidades, gracias y de verdad que toda la suerte, que le siga yendo padrísimo y pues gracias por poner su granito de arena para aportar algo positivo a esta comunidad. Gracias, muchas gracias por invitarme, Me dio encantado. mucho gusto conocerte. Igualmente. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes por escuchar un episodio más de Momentos and Voices. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.